Bueno, pues lo primero quiero agradecer, no puedo dejar de agradecer la posibilidad de estar con todos vosotros. Y la primera idea que se me viene a la cabeza es que hemos pasado una época complicada de pandemia y vernos en 3 dimensiones es una pasada. Todos estamos como los asistentes que están por aquí, intentaré mirar de vez en cuando a la cámara y yo creo que ir retomando poco a poco las actividades académicas es una auténtica gozada y a los que nos gusta la docencia y la comunicación, pues creo que es un aspecto que tenemos que recuperar. Ayer montaba una mesa redonda en mi universidad sobre ética y deporte y ver a los asistentes, yo decía, Dios mío, con la que hemos pasado, qué gusto da estar aquí hoy. Bueno, quiero dar las gracias, no puede ser de otra manera, por la invitación. Para mí es un auténtico placer estar, no solo por la invitación de las entidades, el Cartagena, la Universidad de Murcia, esta Universidad Politécnica, a los profesores a los cuales adoro y quiero y tengo una amistad profunda con ellos que nos acompañan, sino porque también he conocido a otros compañeros a los cuales admiro de forma profunda. Y lo primero, me surgen unas disculpas por no poder estar ayer, porque me hubiera encantado y uno ve el plantel y yo le digo a mis alumnos cómo es posible que no tengamos el salón de actos completamente abarrotado con el pedazo de plantel que tenéis aquí. Es increíble, las propias federaciones, nos pasa en todos lados, no solo aquí. Bueno, en ese sentido, yo digo, y voy a descomponer un poco la comunicación y la presentación que tenía para acercarme lo más posible a vosotros, que entiendo que la inmensa mayoría sois entrenadores o entrenadoras. Aquí se ha hablado sobre todo fútbol, baloncesto. Bueno, yo me voy a circunscribir a vuestros intereses. Si estuviera en un curso habitual, diría, oye, ¿cuál es vuestro centro de procedencia? ¿Sois médicos, fisiólogos, psicólogos, biomecánicos, entrenadores? Bueno, doy por sentado que como el objetivo es de la ciencia a los entrenadores, la inmensa mayoría sois o somos entrenadores. En ese sentido, voy a intentar acercar el discurso del talento. Lo primero que se me ocurre, voy a comenzar la conferencia y como tiene la presentación, luego la ven, quizás recurra a alguna de las diapositivas para fortalecer alguna de las ideas, pero lo primero es contarles algo que me ha interesado mucho de lo que decía Carlos, al cual admiro y he leído muchas cosas suyas. Yo os voy a transmitir mi idea sobre por qué es importante trabajar sobre los talentos deportivos, cuáles son los aspectos que los técnicos podemos trabajar y por qué debemos, desde el ámbito de la psicología del deporte, que es el ámbito al cual dedico y es mi pasión desde hace muchísimos años, por qué podemos acercar el desarrollo personal cuando nos preocupamos por el desarrollo del talento deportivo. Bueno, dentro de este contexto voy a comenzar por contarles 2 pequeñas historias. La primera, quiero que imaginen, no sé si tengo el mando por aquí, pero imaginen, no pasa nada, es para hacer una analogía. Imaginen que llegamos a casa cansados, hoy es viernes, llegamos fatigados, está el televisor, le doy al mando y aquello no cambia. Insisto, y no cambia. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Venga, somos pocos, casi en familia, ¿qué hacemos? Lo primero sería, ¿verdad? Lo más lógico, humanamente hablando, pero lo más lógico ¿qué sería? Antes, cuando no funcionaba antes la petaca, lo más lógico sería, ¿verdad?, cambiarle las pilas, ¿sí o no? Pero el ser humano, y psicológicamente se lo voy a mostrar, y tenemos muchas investigaciones, en la diapositiva les he puesto investigaciones, luego las revisan. El ser humano no somos tan racionales como eso. Y esto tiene que ver con el talento, porque ¿saben qué hacemos antes de cambiar las pilas? Yo digo, hay varias estrategias, esto lo vi incluido en la comedia y yo lloraba de la risa, ¿no? Dice, la primera es, en todos los mandos va a haber un botón que está más hundido que los demás. Esto es porque cuando el tema no cambia, empezamos a presionar fuerte, ¿verdad? Presionamos fuerte para conseguir que aquello cambie. Por supuesto, si lo conseguimos, lo hemos reforzado. Después de esta, ¿qué hacemos? Hay una que es mítica. Golpeamos, porque se conoce que la energía está ahí oculta. Entonces, aquí fluye ya la energía, sale disparada, y automáticamente ya, no contentos con eso, que podíamos quedarnos ahí, ¿qué más hacemos? Hay unas que son muy divertidas.
Esta es mítica. La rotación de las pilas, porque se conoce que pensamos que la energía quedaba ahí, ¿verdad? Luego cambiamos la derecha por la izquierda, porque se conoce que uno es más de derecha o de izquierda, entonces decidimos cambiar las pilas. Bueno, y hay gente que cuando ya eso no funciona, os cambia las pilas, o el que es muy vago dice, yo ya no insisto. Bien. Bueno, con el talento pasa un poco lo mismo. Antes decía Carlos, cuando comenzaba su charla, empezaba hablando de motivación y la diferencia entre la ilusión y la motivación. Bueno, yo les voy a hablar de cuál es la composición psicológica que tiene un deportista, cualquier persona. Señores, sus deportistas van a funcionar como funcionamos nosotros hoy por la noche. Cuando llegamos a nuestra casa y nuestro mando no funciona. ¿Al deportista le apetece hacer una sesión de entrenamiento intensa? En la mesa de ayer estábamos con para mí, una de las mejores entrenadoras en gimnasia deportiva femenina, entrenadora de Rosana Popa, nuestra gimnasta más importante, y decía, Ricardo, es que nosotras entrenamos 8 horas al día desde hace muchísimos años cuando empezamos. 8 horas al día. Dice, bueno, yo dudo que hoy en día, con lo que sabemos de ciencia del deporte, sea necesaria 8 horas al día para llegar al nivel de excelencia que tenemos. Pero eso se lo dejo a los que son de fisiología, de ejercicio, etc. Bien. Pero fíjense, porque ustedes tienen que conseguir que sus deportistas movilicen sus recursos para cambiar el canal y conseguir lo que también ha salido aquí me parece excelente. ¿Qué buscan ustedes conseguir con sus deportistas? ¿Qué buscan? Tendrían 2 opciones. Una, que yo le digo a los deportistas, yo tengo mucha experiencia en deporte de base y de élite, trabajando con muchos deportes diferentes. Yo le digo al deportista la primera vez, ¿tú qué buscas? ¿Qué quieres conseguir? Me da igual que sea un chaval pequeñín o una chavala. Motociclismo. Yo busco, si están en Moto 3, buscan subir a Moto 2 y de Moto 2 a MotoGP. Bien. Yo busco ganar el gran premio de lo que sea. ¿Es un buen objetivo o no? ¿Qué es la motivación? La motivación, diría uno de los clásicos 6 en psicología, es la energía que yo voy a movilizar para conseguir un objetivo. O sea que tu objetivo es, y lo decían muy bien mis compañeros en las diferentes conferencias, tu objetivo es ganar. Yo le digo así porque hablo un poco a lo bruto para que me entiendan. Digo, eres un idiota. Tú quieres ganar y yo quiero ganar también. El ganar, todos queremos ganar. Por supuesto que va a estar ahí puesto, ¿eh? Yo no quiero a alguien que busque mediocridad. Ojo, esto no solo lo aplico en el contexto del deporte. Cuando hablo de educación física, una compañera a la que adoro, que es Sagrario del Valle de Castilla-La Mancha, de Ciencia del Deporte, decimos, yo también en clase quiero un docente que forme Ferraris a mis hijos. Yo no quiero a alguien que se conforme con algo, ¿eh? Yo quiero lo máximo, pero eso tiene que ver no con el resultado, tiene que ver con el rendimiento. Y cuando hablo de talento, suelo decir, hay un problema cuando hablamos de rendimiento. Y a Carlos Lago, junto a otro gran amigo, Rafa Martín Acero, ellos tienen libros sobre la complejidad. Para mí es necesario partir de un paradigma cuando hablamos de algo. Y para mí ese paradigma de punto de partida hoy en día en ciencias del deporte es el paradigma de los sistemas dinámicos. Luego entraré un poquito aquí. Pero fíjense qué importante. El deportista y ustedes buscan aumentar la probabilidad de que mi deportista consiga mayor rendimiento. ¿Ok? Esto sí que lo puedo controlar. Lo que no pueden conseguir es el resultado. Ustedes manipulan y trabajan sobre la probabilidad de que a través del aumento del rendimiento consigamos mayor resultado. Esta es una premisa básica. Cuando uno trabaja con los grandes, todos quieren ganar, son tremendamente ambiciosos. Les podría hablar de pruebas para evaluar el nivel de ambición, lo que se llamaba tradicionalmente competitividad, y que hoy en día en psicología del deporte hablamos como motivación de logro. Eso tiene que estar. Pero yo lucho. ¿Qué le pasa al deportista que ha sido más favorecido? Y saben que en ciencia del deporte los trabajos clásicos eran sobre ambiente
¿verdad? La importancia del medio respecto a la genética. Y en esa, digamos, dualidad se movía, es que hay deportistas que tienen tanto talento, el que defendía esto decía, claro, es tan dotado genéticamente. Oiga, y esos deportistas que son tan buenos con los que usted trabaja, ¿cómo se esfuerzan? ¿Cuánto se esfuerzan? ¿Mucho o poco? Habitualmente, los que son más habilidosos o más habilidosas son los que menos se esfuerzan. Y les voy a contar la segunda anécdota. Yo diré que moriré habiendo conocido a uno de los psicólogos más grandes que le invitaba un compañero catedrático allí en mi universidad autónoma. El psicólogo se llama Jerome Brunner. Si ustedes clican, Brunner está a la altura de los grandes. Antes mencionaban a Vygotsky, Piaget, Brunner y Ausubel son los grandes revolucionarios de la psicología cognitiva. Bueno, pues Brunner, en una de las conferencias, casi 98 años de edad, él fallece con 101, yo le decía, profesor, parece usted joven, porque era una persona que aparentaba como 80 años, ¿no? Se reía el tipo, decía, dice, mis dos secretos son, el primero, dice, yo me he casado 4 veces, siempre con mujeres 20 o 30 años más jóvenes que tú, Ricardo, y hacía jijiji. Bueno, después de eso decía, sin broma, yo todas las noches de mi vida, desde que me acuerdo, me acuesto pensando en una pregunta, me formulo una pregunta. Esto es muy interesante, hablaban de necesidades psicológicas básicas, ¿verdad? Autonomía, competencia, relación, solemos decir, siguiendo los modelos clásicos. Claro, pero, ¿y ese protomotivo que decían los clásicos de curiosidad? ¿Verdad? Eso tiene que estar, ¿verdad? El anhelo de superación. ¿Cómo queremos superarnos? Y él contaba un ejemplo, un auditorio inmenso, lleno. Recuerdo las escaleras del salón de actos repletas, estudiantes sentados. Él tiene uno de los modelos más potentes para entender cómo la educación y cómo debe interactuar el docente con los alumnos, ¿no? Y preguntaba al auditorio, profesor, nuestros alumnos son buenos, son potentes, creemos en ellos, pero ¿sabe qué nos pasa? Que no somos capaces de motivarlos. No sabemos qué les pasa. Se sientan allí, ¿verdad? Esto en el deporte sería lo mismo. Tenemos deportistas que vemos que son muy buenos y les han dado estadísticas de aquellos deportistas que ya están en un nivel aceptablemente bueno y decía, solo 1 de cada 300 llegan. Imagínense si bajan los peldaños, ¿verdad? Todavía mucho más complicado. Y decía Brunner, dice, os voy a contar un ejemplo. Años 40-50 del siglo pasado en Estados Unidos. Dice Brunner, trabajábamos sobre el aprendizaje y la motivación con los animales que han sido grandes amigos de los psicólogos desde que mundo es mundo, que son las ratas. Dice, imagínense lo que hacíamos. Y las mismas preguntas que nos formuló, se las voy a formular yo a ustedes. Dice, manipulábamos 3 tipos de ratas. Primer grupo de ratas tenían muchísima hambre. Si una rata, imagínense, come cada 2 horas, estas ratas llevaban 6 veces el tiempo, 12 horas sin comer. Me lo invento las horas, pero... Segundo grupo de ratas. Tenían un hambre moderada. Si cada 2 horas comen, llevaban 4 horas sin comer. Tercer grupo de ratas. Eran ratas saciadas. Nos habíamos encargado de que comieran bien y les planteábamos una tarea de aprendizaje en un laberinto. Saben ustedes que les sueltan a la rata, tienen que aprender a pasar por varias compuertas hasta que obtiene su reforzador. Y nos preguntaba Brunner, levantad la mano los que pensamos, y os lo pido yo, levantad la mano los que pensáis que el grupo 1, es decir, las que llevan muchas horas sin comer, son las que mejor optimizaban la tarea de aprendizaje en laberinto. Levantad la mano, por favor. Bien. Levantáis la mano, por favor, los del grupo 2, hambre moderada. 2 personas, 3 personas. Levantad la mano los del grupo 3, saciadas. Hay gente que no levanta... uno, bien. Hay gente que no levanta la mano, eso no sabemos. Estos son los alumnos que yo digo, alumnos IKEA, que empieza un curso, acaba un curso, uno no sabe su nombre, pero sabe que estaba, ahí había alguien. Bueno, mirad, dice Brunner, ¿sabéis el grupo que peor lo hace?
el grupo de ratas que estaban saciadas. Ojo, ha pasado prácticamente 70, 80 años de estos estudios originales. Dice, es que la rata saciada paseaban por el laberinto, estaban tranquilas, ¿verdad? No necesitaban optimizar sus recursos para conseguir dar lo máximo. Aquí solo había una persona que ha fallado, y el kit estaba entre los otros dos grupos, ¿no? Dice Brunner, mirad, la rata, el grupo de ratas que están muertas de hambre, eran las segundas que lo hacían peor. Estas son las que iban más rápidas. Corrían mucho, pero el punto de la decisión, ahí fallaban. Yo a veces digo al deportista cuando está en fase de desarrollo, ¿cuál es nuestro papel como entrenadores? Hacer un rol de guía, ¿verdad? Decir, tío, tranquilo, lo vemos muy claro, por ejemplo, en procesos de recuperación de lesión. ¿Qué quiere hacer el deportista? Si le gusta el deporte, le gusta el juego, ¿sí o no? Cuanto antes mejor. ¿Y qué le dice el recuperador, el fisio, el médico? Tranquilo, que esta lesión tiene sus plazos. ¿Cuál es tu rol? Tranquilo. Y menos a Diego Costa en la final de la final. Sí, eso ya. Pero el alto nivel es verdad que va. El grupo que optimizaba el aprendizaje, dice, es el que tiene un hambre moderado. Y hacía la siguiente pregunta, que yo os hago ahora. Oye, ¿cuáles son las características, ya que estamos en Cartagena, de los jugadores del Cartagena? ¿Cuáles son las características que Aurelio es del Atleti, de los jugadores del Atleti? Oye, y los de Madrid, y los de Estudiantes de Básquet, y los de... Cada uno hagámonos las preguntas. Y decía él, o sea que ustedes me están diciendo que sus deportistas se parecen más... ¿A qué ratas se parecerían más nuestros deportistas hoy en día? ¿Qué piensan? Habría, por supuesto, muchas características, pero... Fíjense, hay un psicólogo que se afincó en Estados Unidos, que tenía mucha fama, Bronfenbrenner, ¿verdad? Que él hablaba del modelo ecológico, del macrosistema, mesosistema y microsistema, y a mí es un modelo que me gusta mucho, porque claro, somos, como Vygotsky decía, como toda la escuela soviética, somos consecuencia de nuestra cultura. La cultura influye de forma decisiva sobre lo que hacemos. ¿Cómo es la cultura que viven los chicos ahora respecto a si sacamos a Manolo, era, ¿verdad? Manolo no sé si jugó al fútbol o no, o al baloncesto, pero en su época eran iguales los chavales que los de ahora. Aurelio, en tu época, Aurelio es que muy viejo, Aurelio y Tutankamón fueron compañeros. Bueno, ¿eran parecidos? Hay una serie de aspectos culturales que van cambiando, ¿sí o no? Bien. ¿Dónde obtienen los chavales hoy en día los reforzadores directos? Y esto tiene interés para el desarrollo del talento. ¿Dónde obtienen los reforzadores? ¿Verdad? Cada vez más rápidamente les saturamos de reforzadores. No suelo decir la siguiente broma, pero creo que es verdad. Los que tenemos hijos, ¿con qué edad nos piden en los Reyes, no? Primer año, bueno, no quiero estropear nadie ningún misterio, ¿no? Pero en Reyes, con 10 años, ¿qué le ponemos al niño? ¿Una bici? Bien, con 11 años, otra. ¿Qué suele ser? ¿Qué se le suele poner? La consola, la Play, con 12 años, el móvil, con 13 años, uno dice, estamos saturando, ¿verdad?, de reforzadores. Y había algo que es importantísimo desde el punto de vista psicológico. Señores, igual que el mando a distancia necesita un nivel de esfuerzo para cambiar la pila, el deporte entiende poco de atajos. Nunca tanto como ahora, el papel modulador de los entrenadores y de las entrenadoras es absolutamente fundamental, porque están delante de organismos, y ahora voy con principios básicos que para mí son fundamentales cuando hablo de esta parte. Nunca tanto como ahora es necesario que hagan un papel de guía, de modulador, entendiendo que el aprendizaje siempre surge de uno hacia afuera. Yo digo en plan de broma, no llega, ese ganaría el premio Nobel, ¿verdad? Dice el niño, es que las matemáticas no me van, no se me dan bien. Dice, llega el padre a la farmacia, dice, póngame 200 miligramos de maticaminicina.
coge, la pone en la jeringuilla, hace así, y dice el niño, papá, dame raíces cuadradas, dame integrales, quiero operaciones. El que encuentre eso sería maravilloso, ¿sí o no? Pero es que los procesos motivacionales no funcionan de esa forma. Funcionan interiorizando una serie de procesos que van a ser innegociables. Y para el desarrollo del talento es algo absolutamente fundamental. Os hago una pregunta. Ya ha salido justo antes, han rozado el aspecto, y me voy a meter en modelos sistémicos un poquito, con un gran amigo que para mí es uno de los grandes hoy en día cuando hablamos de sistemas dinámicos complejos y ciencias del deporte, que es el profesor Duarte Araujo de la Facultad de Motricidad Humana de Lisboa. Bueno, fíjense, ¿cuál es el objetivo último de cada uno de sus chicos cuando están entrenando hoy en los entrenamientos en los que estén? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Qué quieren hacer ellos? Les voy a dar una pista. Quieren hacer algo que ya un científico, para mí el que cambia la ciencia moderna, ya nos dijo, Charles Darwin. ¿Qué quiere hacer uno de sus hijos, uno de sus deportistas? Lo único que quiere hacer es adaptarse. Es decir, mis recursos internos van a adecuarlos a las exigencias de la tarea que ustedes les pongan, ¿sí o no? Ya sea el pase corto y raso, ya sea, bien. ¿Por qué? Porque venimos preparados a este mundo por medio de una serie de competencias, también las psicológicas, y me meteré ahora a ellas, para adaptarnos. Fíjense que esto es sencillo, ¿eh? Pero para adaptarse, para que mi chico, ya han dicho antes, han citado a Vygotsky, pero podríamos citar a Ausubel con el concepto de andamiaje o a Brunner. ¿Qué necesita un chico para seguir sus desarrollos competenciales? Además de motivación, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Solo motivación? Éxito. Bien, el éxito es un reforzador muy potente. Bien. Pero además de eso, ¿qué? Digo yo, que aunque yo hable de psicología, necesita aspectos vinculados ¿a qué? A la preparación física, ¿sí o no? A su competencia técnica, a su competencia táctica, a sus patrones biomecánicos. Bien. Porque todo, señores, va a suceder, por eso es tan difícil ser entrenador. Todo va a suceder en un conjunto muy complejo de interacciones. Solo desde ese punto de vista que incluye todo, es como podemos entender la adaptación de ese chaval. Y les digo algo, ¿saben? Sobre detección de talentos se ha escrito mucho y se sabe muy poco. ¿Saben por qué se sabe muy poco? Porque se ha centrado la atención mucho en la selección y se ha centrado muy poco en el proceso, en el desarrollo competencial. Hoy en día esto yo creo que va girando. Ahora me voy a meter dentro de lo que son las variables psicológicas. Y les voy a explicar cómo cuento yo este modelo por si les ayuda. Yo suelo decir, a mí me daba mucha rabia como psicólogo cuando me acercaba a la ciencia del deporte y me daba mucha envidia, porque cuando hablábamos de los modelos de las competencias motrices básicas y el desarrollo de las competencias motrices básicas, uno agarraba algún modelo, por ejemplo, me gusta mucho el de Gallagher, y decíamos, las que implican locomoción. El gateo, ¿verdad? Después la marcha, la carrera, el salto y los giros. Y era un modelo muy claro. Las que implican empleo de objetos, lanzamientos, golpeos, recepciones. Y la coordinación, ¿verdad? Y el equilibrio como elementos condicionales. Bien. Cualidades físicas básicas. Fuerza, resistencia, flexibilidad, la agilidad y la coordinación como elementos condicionales. Y yo decía, ostras, qué envidia me da. Porque en psicología, cuando uno se acerca, hablamos muchas veces de procesos atencionales, hablamos de ansiedad, hablamos de tal, pero yo digo, ahí tiene que haber elementos de base, ¿no? Bueno, pues esos elementos de base es lo que yo llamo dimensiones psicológicas básicas. Cuando ustedes estén delante de uno de sus chavales, céntrense en lo que les voy a decir ahora. Porque el desarrollo del talento tiene que ver con cómo estas variables que yo les voy a comentar se van adaptando, desadaptando en función del contexto al cual ellos son expuestos y exigidos.
Primera gran dimensión, no me voy a detener mucho porque, David, yo creo que ayer la tocaste a fondo, ¿no? Que era la parte emocional. Fíjense, me van a permitir un juego muy rápido. Los de casa no lo puedo hacer con ellos, pero les voy a pedir que cierren un segundo los ojos. No les voy a robar nada, me comprometo a ello. Voy a bajar y voy a tocar el hombro de dos personas. A uno le pediré que cuente un chiste y a otro le pediré que haga un baile con una cancioncilla que voy a poner divertida. ¿Preparados? Cierren los ojos, confíen en mí. Esto va a ser para grabarlo, para la posteridad. Solo si les toco el hombro. ¿Bien? Cerrad los ojos, por favor. Bueno, podéis abrirlos. ¿A quién he tocado los hombros? ¿A quién o a quiénes? Bueno, a nadie. Pero lo que he generado yo, bueno, después puede salir alguien a bailar o a contar un chiste. ¿Qué he generado en pocos instantes? Salvo que sean andaluces, que hay varios andaluces, ¿no? El andaluz está deseando, yo me sé uno, Ricardo, va un francés, un alemán y un inglés y... Chicos, ¿qué ha pasado? Hemos generado... ¿Qué estaban pensando? La emoción, lo primero que yo genero, fíjense qué rápido he generado una emoción, ¿eh? Yo estuve trabajando un tiempo y en contacto con, para mí, el investigador más importante del estudio de las emociones, que es el profesor Lang, en Florida. El profesor Lang dice que las emociones tienen tres ejes básicos: la intensidad, la valencia y el control. Toda nuestra práctica motriz genera un impacto emocional. ¿Lo han explicado mis compañeros fenomenalmente bien? Y la emoción se caracteriza por algo tan primitivo como la atracción o el rechazo. Ustedes pensaban, yo quiero contar ese chiste, yo me sé un baile estupendo. O ustedes pensaban, uy, 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 que no me toque a mí. Dos estilos de afrontamiento completamente diferentes. Hay un vídeo que no se ha podido cargar, pero que me encanta, es un vídeo muy cortito, lo pueden encontrar en internet, se titula Si no has fracasado no has vivido, que era un anuncio en realidad de Nike, donde pone Walt Disney, despedido por falta de imaginación. Michael Jordan, en la universidad, le mandaron a su casa y le dijeron que no valía para baloncesto. Los Beatles, los de Decca Recording, les dijeron que no servían para la música. Lucille Ball, en ballet. Abraham Lincoln. Es decir, ¿cuántos casos hay de personalidades brutales que decimos, ¿cómo? ¿Que a Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación? ¿De qué estamos hablando? Fíjense, por lo tanto, que estamos generando emociones en todo lo que hacemos de atracción o de huida. Un deportista con un talento brutal desde el punto de vista físico, técnico, táctico, pero que no disfrute con ustedes, tienen un problema. Y tienen, diría, un doble problema, ¿eh? Si lo que les he contado no es mentira, y por supuesto no tienen por qué estar de acuerdo, si lo que les he contado no es mentira, ustedes tienen que conseguir algo muy difícil, y es que disfruten dándolo todo. ¡Oh! Claro, disfrutarlo haciendo tres cositas, cualquiera, ¿verdad? Pero yo soy profesor de matemáticas, mi mujer es profesora de matemáticas, y el trabajo que hace para que los alumnos la entiendan es brutal, ¿sí o no? Oye, ¿los entrenadores qué hacemos? Porque nuestros chavales tienen que salir de los entrenamientos con la sensación de yo quiero venir mañana a entrenar. Por eso cuando antes hablaban sobre la retirada, uno de los éxitos, por supuesto, es que sigan entrenando el siguiente año tantos jugadores o más de los que empezaron la temporada, por supuesto. Bien. Bueno, con la emoción tenemos un gran problema. Todo lo que les van a encontrar en las diapositivas tiene que ver con que hoy en día pensamos que desde las ciencias del deporte debemos ser capaces de hacer una evaluación continuada, procesual, dialéctica de los procesos de adaptación de nuestros deportistas y jugadores. Sobre no solo la respuesta emocional, porque ¿saben cuál es el problema de la respuesta emocional? ¿Cómo miden la emoción? ¿Cómo miden la emoción? Y antes Miguel Ángel decía algo muy interesante para la psicología, cuando hablaba de scouting.
el scouting en realidad no es más que una variable que a los psicólogos nos ha encantado desde que el mundo es mundo, y también a los profesionales de la ciencia del deporte, que es la observación, la conducta. Yo evalúo conducta, puedo inferir emoción a través de la conducta, ¿sí o no? Pero siempre pueden inferir la emoción por medio de la conducta. A nuestros niños se les ve mucho más, ¿sí o no? Pero los adultos es muchísimo más complicado. Entre otras cosas, porque si trabajaran en mi rol en un contexto profesional o de élite, verían que la mayor parte de los deportistas, ¿cómo se quieren reflejar? Que les puede la presión, que les puede la situación, o que ellos pueden con todo y ni sienten ni padecen. Esto último, ¿verdad? Por lo tanto, hemos dicho que el contexto más heterostático, utilizando el concepto sistémico, lo que genera más desequilibrio es la emoción, y lo que nuestros adultos, como adultos, más ocultamos es justo esa experiencia. Y esto es complicado y es un reto maravilloso, porque pueden evaluarlo a través de la conducta, que es otra de las dimensiones básicas. ¿Cómo es posible que en sus entrenamientos, yo para detectar un buen entrenador, yo lo tengo claro, se les pide qué tipo de información conductual tienen? Ya está. No, yo no tengo nada, yo me dejo guiar por el olfato. Digo, chico, esto ha cambiado un poco. Necesita reportes. La mejor forma de mejorar un deportista en élite, ¿saben cuál es? Lo han dicho antes, un buen programa de establecimiento de objetivos. Objetivos claramente establecidos, operativos, que estén marcados y que sean reforzados de forma contingente al establecimiento de la conducta. Bien. Tengo un catedrático que se acaba de jubilar, muy buen amigo de la Facultad de Psicología de mi universidad, Pepe Santacreu, que él decía siempre, Ricardo, si aplicáramos bien las contingencias, tendríamos una sociedad mucho mejor. Bueno, él hacía alusión precisamente a esta idea, ¿no? Bueno, emoción, conducta. Les voy a decir ahora la más importante para el contexto del desarrollo del talento. Por cierto, como es en camino, el título de la conferencia, en camino hacia el crecimiento personal, por supuesto que puede aprovechar la respuesta emocional como una escuela de vida. Y lo han dicho antes muy bien cuando hablaban los ejemplos, Javier era de la fundación del Real Madrid. Por supuesto, todo lo que hacemos como respuesta emocional puede ser una escuela excelente respecto, por ejemplo, a la tolerancia a la frustración. El deporte nos plantea un montón de retos. También vivencia del éxito, porque cuando el crío llega y ha ganado un partido y se siente porque además él consiguió el gol, ¿cómo sale del campo? Y salen así, ¿sí o no? Salen hinchados. Por lo tanto, no solo en situaciones, digamos, de pérdida, ¿no?, sino también de victoria. Bueno, la siguiente dimensión que es fundamental es lo que llamamos dimensión cognitiva. Hablaba hace poquito sobre funciones ejecutivas y no me quiero extender, pero debemos saber que hay dos formas básicas de trabajar con nuestras cogniciones. La primera, que nos ha interesado mucho en psicología clínica durante mucho tiempo, es lo que llamamos en nuestro pensamiento. Todos tenemos un Pepito Grillo. Yo en mi WhatsApp tengo, porque los de cocina siempre decían somos lo que comemos, ¿no? Con los programas ahora, MasterChef, tal. Yo decía, en realidad para la psicología somos lo que pensamos. Dime cómo piensas y te diré tu forma de adaptarte al contexto. Hace poquito me llamaba un antiguo deportista que había trabajado con él y me dice, por favor, echa un cable a mi hermana, porque mi hermana se presenta al examen MIR, que lo tienen ahora en febrero. El examen MIR en medicina, ¿verdad? Ella está en mi universidad y entonces cuando yo me acerco a verla, digo, oye, ¿tú cómo percibes esta situación? Dice, pues mira, Ricardo, tengo que conseguir la plaza que estoy buscando y yo sé que es muy difícil. Tengo que entrar entre los 100, 150 primeros del MIR. Ya solo con esa información. El deportista les dice, yo tengo que llegar y el año que viene estar en el equipo. ¿Esa información es interesante para ustedes o no? ¿Muestra adaptación o desadaptación? Fíjense qué interesante. Es que yo interiorizo formas de pensar, los americanos le llaman el self-talk, ¿no?, el autohabla. Nuestro Pepito Grillo va a configurar estilos de interacción. En este caso solo les diré que hay una serie de ideas irracionales que tienen que ver con estos tengo que, con ciertos lastres que nos ponemos en nuestra forma de pensar. Hoy en día sabemos, y yo en clase cuando imparto aspectos vinculados a psicología y la temática de psicología clínica se lo demuestro, yo les hago una dinámica que es divertida.
les saco por el campus de mi universidad, que es bastante grande, y les pongo unos monigotes. Les pongo unos monigotes como el Día de los Inocentes, les pinto aquí, llámame estúpido, dime que soy tonto, dime que soy gordo, lo que sea, ¿no? Entonces salen por el campus paseando, les obligo a que no estén juntos y salen por allí, ¿no? Ellos van registrando los pensamientos que tienen. Y después lo ponemos en común. ¿Qué tipo de pensamientos consideran que tienen? ¿Funcionales, adaptativos o desadaptativos? Uno podría pensar, y antes hablaba Carlos del foco, yo al deportista le digo, para conseguir tu máximo nivel de rendimiento, esto es como estar en una cueva. Tienes al final del todo una luz, tienes una linterna, que es tu energía, la linterna te permite tener más o menos luz, y tienes cuadros y salitas, cuevas a tu lado. Tú te puedes distraer mirando un cuadro, ¿eh? Y te puedes quedar expectante mirando ciertas cuestiones, ciertos pensamientos que te llegan. Pero ten cuidado, como dediques demasiada atención a eso, tu energía es limitada. A lo mejor no sales del túnel, ¿eh? Porque mientras tú no lo haces, otros sí que lo están haciendo. Bien. Fíjese, por lo tanto, que nuestro pensamiento acaba por configurar una gran parte de lo que hacemos. Pero la segunda gran dimensión de la parte cognitiva, que es la que más nos interesa también a nivel motriz, son las imágenes mentales. Mi cerebro no solo se adapta por medio de pensamiento, se adapta proyectándonos en contextos y en escenarios futuros. Y esto lo hacemos, señores, de una forma prácticamente intuitiva y súper rápida. Pensamos, lo voy a meter en esta parte que me hubiera encantado que estuviera también Luis, ¿no? Luis me ayudó mucho en mi tesis doctoral en el año 2002, Luis Fradua, ¿no? Me hubiera encantado porque hay una parte que hoy en día llamamos pensamiento intuitivo que tiene que ver con la rapidez decisional con la que actúa un deportista. Y yo tengo el pálpito de que hay un área en nuestro cerebro, que es la corteza cingulada anterior, que va a tener un papel preponderante, porque este área es la encargada de reconocer patrones. Messi es tan bueno, el desgraciado, porque reconoce patrones. Con lo del desgraciado se me ha notado un poco, ¿no? De dónde voy yo. El que es muy bueno, el médico cuando ve una radiografía y detecta el tumor, está detectando algo que tú no ves. Y tú puedes estar una hora mirando la radiografía, pero tú no viste eso. Ven una realidad distinta. No es lo mismo, no es solo una cantidad de estímulos, es que ven una realidad distinta. ¿Qué es lo que hace? Es una pregunta interesantísima para el desarrollo del talento. ¿Qué es lo que hace que un entrenador pueda generar estos niveles de pensamiento intuitivo en una fase donde sabemos que la práctica deliberada es necesaria, la parte más consciente, más metacognitiva, es necesaria en una fase, pero hay un punto en el que el deportista vuela. Yo en Birkbeck, haciendo una estancia de investigación en Londres con una psicóloga que luego se dedicó a otra cosa, con Carmen Love Smith, ella tiene un librito que se titula Más allá de la modularidad, donde explica muy bien el paso de los procesos de pensar mucho en algo a no tener que pensar nada. Fíjense, ella cuenta el ejemplo del cubo de Rubik. No sé si lo han visto realizar, ¿no? Pero el cubo de Rubik es un ejemplo extraordinario. Al principio, si uno quiere aprenderse toda la lista de pasos, hacemos un esfuerzo brutal. Mientras que cuando uno ve que lo soluciona, uno hace así, toma. Y ya no lo quiero pensar mucho más, porque me bloqueo. Simplemente actúo. Bueno, esta parte, por lo tanto, quédense con la parte de la dimensión cognitiva. ¿Con qué tipo de pensamientos e imágenes mentales salen sus deportistas de los entrenamientos? Tercera dimensión que me interesa más mencionar, y voy un poco ágil por el tiempo, la parte psicofisiológica. Hoy en día estamos dedicando tiempo y esfuerzo. Nosotros nos adaptamos por medio de lo que es mi biología. Tenemos hoy en día marcadores que nos permiten saber de forma sencilla cómo es el nivel de respuesta adaptativa. Con una empresa dedicada a la minería en Santiago de Chile acabamos de sacar al mercado una aplicación que nos permite medir, hacer un screening muy rápido en 2 minutos de los niveles de fatiga central y periférica que tiene la persona. Lo estamos aplicando en contexto sanitario porque las enfermeras han pasado una época tremendamente dura, pero la idea es que sirva de hacer un primer screening donde metemos la parte de respuesta más psicofisiológica a la parte de respuesta más cognitiva. Y hemos creado un algoritmo que nos permite predecir un porcentaje bastante importante de los datos de fatiga cuando luego los llevamos a analizar a un laboratorio, ¿no? Pero tenemos marcadores. Hoy en día todos los teléfonos móviles y los smartwatch y estas cuestiones nos permiten ver cómo estamos siendo, cómo mi sistema nervioso en realidad está adaptándose a las cargas que los técnicos le vamos poniendo.
Es decir, que aunque la parte emocional y cognitiva es muy subjetiva, con eso no quiero decir que no sea importante, tenemos indicadores objetivos sobre cómo va siendo esa adaptación. El primero es la conducta, pero el segundo, que no lo teníamos hace 10 o 15 años, es la tecnología que nos permite monitorizar la adaptación que tiene la gente ante ciertos estímulos. Y esto no es nada comparado con lo que vamos a tener seguro dentro de 10 o 15 años, porque en esto el avance de la tecnología va permitiendo una cantidad ingente de datos y modelos predictivos brutales. Bien, bueno. Dentro de este modelo, por lo tanto, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte psicofisiológica y la parte conductual, yo hablo de unas dimensiones que son condicionales, es decir, que van a influir a todos estos niveles. La primera, hemos hablado ya de ella, la motivación. La segunda es nuestra personalidad, cómo somos cada uno de nosotros. Y esta es un área interesante. Ayer en la mesa redonda que les comenté, que exponía, invité a un muy buen amigo que ha sido subdirector del diario AS durante mucho tiempo, Juanma Trueba, y Juanma decía, yo no entiendo cómo en el contexto del deporte no hacéis pruebas, como hacemos en prensa, en selección de personal, etcétera, para saber cómo se puede adaptar ciertas personas. Y lanzaba un poco la pregunta a diferentes profesionales que había, ¿no? Y bueno, es verdad que a la personalidad se le da poca bolilla, digamos, ¿no? Es una de las áreas más interesantes de análisis en la psicología, con sus pormenores y sus pormejores. Voy a contarles solo una anécdota para que vean la idea, ¿no? Imagínense que tenemos un deportista que nos satura muy alto, con 13 o 14 años, nos satura muy alto en uno de los 5 grandes factores de la personalidad, como puede ser la inestabilidad emocional, antes llamada neuroticismo. Bien. Y que además nos satura muy alto en responsabilidad. ¿Ok? ¿Ante qué tipo de deportistas están? ¿Cabe pensar que estos dos rasgos muy acentuados en su persona vayan a tener algún tipo de correlación con su comportamiento? ¿Cómo responderá este chaval o chavala ante la crítica? Y un modelo con el que estamos trabajando, antes le veía que se conectaba con Antonio, un doctorando, y con un profesor de la Universidad de Granada, con Juan González, el modelo de personalidad de Croningen. Croningen tiene un modelo muy interesante para evaluar la personalidad. Divide en variables temperamentales y caracteriológicas. El temperamento, digamos, tendría más que ver con nuestro componente hereditario, mientras que el carácter tendría más que ver con esa interacción que vamos fraguando en nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, pues es que en efecto esa persona más inestable emocionalmente, que a lo mejor algo nos viene de fábrica, ante la crítica responde con una evitación de, ojo, a lo mejor tiene en ese momento un talento físico, técnico o táctico brutal. Pero lo que condiciona el estilo de interacción con la situación es su forma de respuesta a nivel de la personalidad. Y antes decían, hay que construir un traje a medida. Por supuesto, porque ser buen técnico, igual que ser buen médico, igual que ser buen profesor, es construir trajes a medida. Y eso nos desgasta muchísimo. No sé si alguno tiene o son docentes. Yo cuando veo a mi mujer digo, Dios mío, en todas las rotondas debería haber una estatua, en lugar de lo que ponemos en todas las ciudades, que son trozos de acero doblados y tal, y se llevan luego un dineral, una estatua a los docentes, a las enfermeras, a la gente que está día a día con una cantidad de tiempo y de trabajo dedicado brutal. Es que ser bueno en vuestro área tiene exigencia. Y antes decían, en efecto, os hablamos a los que estáis, que sois los que tenéis más de esto. Bien, hay otros muchos que no están. Bien, pero también eso es desarrollo del talento. ¿Cuáles son los aspectos diferenciales de unos respecto a los demás? Bien, bueno. Y en este modelo que les comentaba, finalizo con un aspecto que considero que es muy importante. Y no me voy a meter a fondo porque también Javier lo ha tocado, que son los valores. Los valores que tenemos, y que se ha dicho muy bien, los aprendemos en la interacción con nuestra familia, con nuestro medio ambiente, con el deporte, porque es fundamental, como vehículo canalizador de lo que somos. Los valores van a condicionar también nuestra forma de adaptarnos. Puede haber chicos o chicas que toleran mejor las cargas de exigencia que se les implica o que se les aplica porque tienen un conjunto de valores vinculados a la resistencia ante esa adversidad, ¿sí o no? Les cuento un
una última anécdota y creo que en tiempo vamos ya un poco mal, ¿no? Miren, busquen después en internet Walter Mischel, uno de los clásicos, uno de los psicólogos ya clásicos, tiene un librito, él hizo un experimento muy bonito, que yo se lo cuento, para vincularlo con algo que me encantaría también comentar, que es un poco esa parte de tolerancia a la frustración y resistencia a la adversidad, que tiene mucho que ver con conseguir ir optimizando desde el punto de vista psicológico las cualidades del talento, ¿no? Él hizo un experimento muy sencillo que el programa este del hormiguero de entretenimiento replicó. Ponía a un crío con una nube de algodón en un plato dentro de una sala y el investigador le decía, mira, yo lo que voy a hacer va a ser que voy a salir 5 minutillos, voy a salir un rato. Si tú te esperas, te traeré 2 nubes. El investigador salía, cerraba la puerta y observaba por un espejo unidireccional. ¿Qué encontró Mischel cuando hizo este experimento? Encontró 2 tipos, ¿verdad?, de respuestas en los chavales. El crío, que ahora si nos ponen una pieza de tarta a esta hora ya de viernes, ¿qué haríamos? Pues, entonces el crío, que nada más es el investigador, se le ve que intenta aguantar así un poquito, hace así el remolón, tal. Y había otros que, sin embargo, eran capaces, un tanto por ciento, eran capaces de aguantar y tomaban o recuperaban un doble refuerzo, el que tenían ahí, más el que iban a recibir. Esto se llama la demora del refuerzo. Lo más interesante de esta investigación fue que cuando Mischel observó con el paso de los años qué sucedía con los chavales que habían esperado o demorado el refuerzo, encontró que su capacidad, y vuelvo y con eso acabo, su capacidad de adaptación, volvemos al concepto de darwiniano, ¿verdad? Su capacidad de adaptación al medio había sido mucho mayor. Y dice él en las entrevistas, dice, hombre, no es porque renuncie a la nube de algodón, es porque en su vida, estos chicos, en su medio familiar, en su entorno, en su contexto deportivo, añadiría yo, están siendo habituados a saber esperar que todo no lo podemos tener en el momento presente. Porque el problema que tienen nuestros deportistas a día de hoy es que lo quieren todo ya. Y si tú no le pones hoy, se enfada. Y si se enfada él, va a su padre. Y después de su padre va a su madre. Y después viene un día el abuelo. Y después viene el otro. Esto implica formación al entorno del deportista. Uno de los ponentes ayer era Arturo Casado, que ha sido uno de los grandes atletas nuestros de medio fondo. Muy buen amigo, además dirigimos un proyecto conjunto con la Agencia Mundial Antidopaje. Él está en la Rey Juan Carlos a día de hoy. Y decía Arturo, dice, es que en atletismo lo más importante, lo que diferenciaba a los que caían en el contexto del dopaje de los que no, muchas veces era, Ricardo, tener un entorno estable. Los modelos suelen decir esto, ¿verdad? Un entorno estable, apostar por un entorno estable, es fundamental. Y fíjense lo que hace en la escuela con nosotros. Ha salido antes cuando hacía el planteamiento Manolo, ¿no? La escuela con nosotros ha pasado de un modelo muy distante, de la familia está muy aparte, a ir incorporando a las asociaciones de madres y padres de alumnos en ciertos contextos. Por supuesto, en ciertos contextos, y ahí está la dificultad. ¿En qué contextos sí, en qué contextos no? Como somos sistemas dinámicos, a veces podemos hacer ciertas cuestiones y otras veces podemos hacer otras. Es que el especialista consiste en eso, en ser finos trabajando. Bueno, como ven, una serie de ideas. Os agradezco profundamente que hayáis aguantado hasta el final en este viernes. A los que estáis en vuestras casas, pues exactamente igual. Me tenéis a vuestra disposición para lo que haga falta. No sé, aquí está el correo electrónico, ¿sí? Está el correo electrónico aquí. Y ojalá que la vida nos regale poder juntarnos en otras ocasiones en 3 dimensiones. También se lo digo a los de casa, que se animen a venir de vez en cuando en 3 dimensiones, que está bien. Si tenéis, no sé, alguna cuestión, duda. Yo lo que he pensado es que podía haber venido ayer y hablar de lo que hablé yo. Y entonces seguro que los compañeros que están aquí habrían entendido muchas más cosas. No, no quiero robarte mucho tiempo. Nada. Otras cosas porque te lo voy a robar en la cena. Ahí estamos, ahí eso seguro. Pero te voy a hacer una... Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, porque yo soy de los que me pasa como a ti, tengo que estar ahí. Sí. Pero yo estoy mucho tiempo allí. Todas las tardes allí. Sí. Llevo muchos años dándole vuelta a una cosa. Quiero saber tu opinión, no lo tengo claro. O mejor dicho, cada vez lo tengo más claro. Quiero saber tu opinión, ¿vale? Sí. En el modelo de lo que entendemos por talento, han quedado obviadas todas las cualidades volitivas. Sí. Hemos entendido que las cualidades volitivas nos permitían el desarrollo del talento. Entonces, alguien que tenía esa capacidad para demorar
el refuerzo, para invertir esfuerzos extraordinarios, porque no hay ningún deportista de élite de los que yo conozco que no haya dedicado una hora brutal de tiempo de manera autónoma, sin depender de sus entrenadores. Y yo lo que me empiezo a plantear es que hemos dejado una variable de la ecuación fuera. Es que a lo mejor es que esas cualidades volitivas, esa capacidad para decir, tengo un reto y voy a hacer todo lo necesario para conseguir ese reto. Claro. Es que eso forma parte del concepto de talento. De hecho... ¿O de verdad lo tenemos que dejar fuera de la ecuación? De hecho, para mí, la pregunta, David, es tremendamente pertinente y entronca también con lo que iniciaba comentando Carlos en la conferencia, ¿no? Es tan pertinente que si dejamos ese elemento que es estructuralmente lo que explica la adaptación de nuestro sistema psicológico, estamos perdiendo de vista un componente que explica un porcentaje de la varianza de la adaptación brutal. Entonces, por definición, no podemos dejarla al lado. Para mí el reto hoy en día es, yo he trabajado y sigo colaborando con él, me parece un tipo muy inteligente, con Seedorf, ¿no? Y Seedorf, que es un tío que lo ha ganado todo en el contexto del fútbol, una mentalidad brutal, también como empresario, como tal, él siempre dice, Ricardo, el trabajo no es multidisciplinar. Estamos hoy en día varios profesionales en diferentes países trabajando ahora mismo en un proyecto, y él dice, el trabajo tenemos que hacerlo interdisciplinar. Eso exige que tú, que me encargo un poco de la parte psicológica, te coordines con Alex Evangelista, que es el que se encarga de la parte de medicina, te coordines con, y tienes que saber parte de su área. A esto voy con la idea de modelo sistémico. El talento no puede seguir siendo concebido desde un único, digamos, área cartesiana. Por eso hemos sido malos prediciendo comportamiento. Yo suelo decir, bueno, los psicólogos tenemos nuestra parte de culpa. Los psicólogos hemos hecho algo muy divertido. Y es que para detectar ciertos aspectos hemos evaluado por medio de cuestionarios. El cuestionario mejor que haya, la validez predictiva que tiene nunca es mayor de 0.2. Quiere decir que es una porquería auténtica. No predice comportamiento. Hombre, predice en casos en los que la persona te quiere decir la verdad, te quiere decir su punto de vista y además está muy depurado. Ahí funciona mejor. Pero para ciertos contextos como el que estamos hablando, nos criba mucho peor, nos funciona mucho peor. Esto es una crítica muy potente porque, mira, hablando de componentes volitivos, publicamos con compañeros de Ciencias del Deporte de Cáceres, publicamos un trabajo que yo le tengo mucho cariño, que es con una prueba de evaluación computerizada de la motivación del logro. Porque cuando pasamos pruebas vinculadas a los modelos de autodeterminación, en los contextos más de élite, para mí tiene poco sentido. Cuando uno escucha aquello de motivación introyectada tal, y todos los modelos que se han creado ahí, uno dice, yo me pierdo y eso que soy psicólogo. Y uno va a los modelos tradicionales y dice, caramba, y esta prueba computerizada, que se llama el OLMT, evalúa motivación del logro por medio de la conducta. Y me parece que esta es la vía que tenemos que ir. Ahora estamos desarrollando algunas aplicaciones móviles para ser capaces de evaluar algunos componentes vinculados a esto que nos parece que tiene mucha relación con el talento, componente motivacional, componente de tendencia al riesgo, componente de tolerancia a la frustración, por medio de lo que llevamos todos nosotros. Yo creo que hoy en día la ciencia, vamos a ir caminando un poquito cada vez más por aquí, ¿no? Y son los teléfonos móviles. Debemos tener cierta información muy rápida del componente de adaptación que se complemente con lo que hacemos en el campo. La cancha nunca va a estar fuera. Ahí esa parte hay que trabajarla, pero hay que dotar al entrenador de todas esas estrategias, ¿no? Te decía esto a investigación porque lo que encontramos es que lo que nos dice la persona en un cuestionario respecto a lo que encontramos en esta prueba computerizada no tiene nada que ver. Y tengo datos de deportistas de superélite en varias disciplinas, por lo tanto tengo sus puntuaciones de motivación de logro en la prueba de Nichols de evaluación de motivación de logro como cuestionario y la tengo con el OLMT. Sin duda alguna me quedo con la validez predictiva del OLMT. Pruebas, repito, que daría para hablar, ¿no? Pruebas computerizadas para evaluar lo que llamaba un psicólogo muy conocido y muy denostado, por desgracia, en el ámbito internacional. Para mí el psicólogo latino que ha tenido más peso, que es Emilio Rives, un mexicano. Nuevos sistemas de evaluación computerizadas como estilos de interacción, que llamamos de la personalidad, ¿no?
Pero acabando así un poco, David, me parece que es clave. Si lo sacamos de los modelos, nos quedamos desnudos, porque estamos eliminando un aspecto fundamental, que me lo podría llevar a cualquier caso. ¿Por qué a veces rompemos con estas parejas? ¿Por qué a veces nuestros hijos no tal? Si quitamos esa parte de la ecuación, nos falta por explicar algo. Nada, Ricardo, darte la enhorabuena también. Comparto totalmente con David. Era una plaza difícil también, a última hora, siendo valiente sin un soporte audiovisual detrás. Y bueno, yo creo que has aportado muchas cosas y sobre todo nos has hecho pensar. Y yo hilando un poco con lo que preguntabas y lo que le respondías a David de esas respuestas adaptativas, la importancia de medirlas y la dificultad también de hacerlo. ¿En qué os estáis basando un poco para a través del móvil, que has dejado algún tip de que estáis en esa línea, poder tener indicadores de la capacidad adaptativa de los deportistas, claro, o cómo se ve afectada por el entrenamiento, etc.? Mira, bueno, la pregunta también es muy buena y te agradezco. Yo cuando uno hace así, yo no sé a los demás, que lo hacen a todos, ¿no? Pero uno es la parte que uno se siente más incómodo porque es como, bueno, pero te lo agradezco mucho. Nosotros nos fuimos acercando, a mí había un aspecto que me preocupaba como investigador y como trabajador en el contexto aplicado, ¿no? Que tiene que ver con analizar esa respuesta adaptativa en su estado puro, donde la exigencia es máxima. Y teníamos un problema en la investigación que creo que nos pasa en todas nuestras universidades. Es que los comités de ética de investigación son tan estrictos que al final generamos contextos muy artificiales para replicar lo que sucede, ¿no? Y entonces nos acercamos al contexto militar, donde ya pues llevamos una trayectoria amplia, trabajando sobre todo con la que ha sido una de las casas madre en ciencia del deporte, que es la Escuela Central de Educación Física en Toledo, y trabajando con hoy en día un teniente coronel, donde pues tenemos la fortuna de contar con su respaldo en las investigaciones. Y ahí trabajamos con unidades de élite, con unidades y haciendo cosas que algunas las publicamos, pero otras muchas no pueden ser publicadas por lógica confidencial, ¿no? Y es muy interesante observar, primero, el proceso de medición de la respuesta adaptativa, que creo que tu pregunta iba por ahí, porque para nosotros tiene que contemplar un poco este cuadro que decíamos, añadiéndole, por supuesto, toda la expertise que desde el ámbito motor tiene la especificidad de la tarea. Si hablamos de un contexto militar que implique tiro, pues a lo mejor tenemos que analizar la fatiga en tiro. Pero fíjate qué interesante. Nosotros añadimos aspectos como el estrés agudo o estrés crónico. El estrés agudo nosotros lo tomamos, y esto lo hice en el Depor, por ejemplo, y con Clarence, cuando hemos estado después en la Copa de África y tal, lo hemos hecho igual. Antes de los partidos, en saliva, porque antes había que tomarlo en saliva, tomamos alfamilasa y cortisol. Hoy es viernes, jueves, sí, justo ayer, cuando acababa la mesa redonda esta, fuimos a recoger datos por una investigación sobre el efecto del uso de las mascarillas y hacíamos lo mismo, ¿no? Una tarea en bici, en el polideportivo, después escupen. Tomamos también estrés crónico, para eso antes había que tomarlo en heces habitualmente y hoy en día lo cortamos en pelo. Cada centímetro de pelo desde la raíz es aproximadamente un mes de estrés en la vida de la persona. Se lo mandamos al laboratorio de la Universidad, en este caso de Alcalá, de biología, y nos hacen un reporte, digamos, importante de aquellos sistemas que queremos. Información más objetiva. Después tenemos información conductual. Nosotros grabamos todo lo que ocurre. Porque si no tenemos la correlación entre lo que queremos hacer y lo que ocurre en la conducta, no tengo nada. Después analizamos la parte más subjetiva, la percepción. Fijaos, no sé si habéis leído un trabajo que me parece apasionante y está en la línea actual de la fisiología, de López Calvet, por ejemplo, y de Marcora. Para mí Marcora es uno de los grandes fisiólogos hoy en día, ¿no? Bueno, lo que se están dando cuenta es que el ARPE predice mejor que el porcentaje de ATP a nivel de deplección muscular, la fatiga aguda máxima en una prueba de esfuerzo incremental. Es decir, que lo que está ejerciendo un papel modulador de tu conducta adaptativa tiene mucho que ver con lo cognitivo, tiene mucho que ver con cómo tú percibes algo. Por eso cuando íbamos de acampada y quedaban 4 kilómetros y no podíamos más, el monitor nos decía, pero si ya estamos. Y como que uno podía de repente, se adaptaba y volvía, ¿no? Esto no quiere decir que
lo podamos conseguir todo simplemente por medio de creer en ello. Esto es una estupidez. Derivada, por cierto, de todo este rollo de los coaches y cosas de estas que suceden por ahí, ¿no? No, es que la fisiología influye en ese modelo sistémico, porque se da en continua interacción. No podemos considerarlo aislado, ¿no? Pero tienes que evaluar la conducta también adaptativa y tienes que evaluar, solo os doy un tip en investigación para evaluar personalidad y motivación o LMT. Evaluamos fatiga central con Flickr y evaluamos personalidad con la adaptación que han hecho, que a mí no me gusta, pero para nuestros objetivos nos sirve, de las pruebas de los 5 grandes con las adaptaciones de las escalas de 10 ítems. Yo siempre diré que a nivel psicométrico una prueba como el NeoPi, que tiene 240 ítems, porque la personalidad es compleja, hombre, evaluarlo con 10, como que no, a nivel psicométrico. Pero es que en todo el mundo lo están usando y, bueno, mejor que nada es. Por lo tanto, es muy importante la evaluación. Nosotros hoy en día consideramos y trabajamos con profesionales, por supuesto, de todas las áreas. Esto no consiste ni mucho menos, el psicólogo así no hace nada. No, tiene que ser todos los profesionales cuáles son los aspectos que interesa para analizar la respuesta adaptativa de este chico, además, en este contexto puntual, ¿no? Ahí la especificidad del deporte creo que es fundamental. Claro. Por ejemplo, la respuesta vagal con el RMSSD es una de las que más evaluamos. La PNN 20 o 50 en función de lo que tengas, siempre en función de las medidas. Esta aplicación que te digo, una empresa danesa es la que nos cede la forma de evaluar la variabilidad. Pero es que lo tenemos todos casi todos ya, ¿no? En nuestros relojes para poder monitorizarlos. Gracias.